Eh, Buenas tardes a todos. En esta tarde vamos a tener una exposición del caballero José Galileo. Él estará dando un estudio acerca de el verdadero origen de la Iglesia Católica. Será una exposición histórica y una que otra base bíblica para explicar cómo esta creencia se fue, o esta iglesia se fue fundamentando a lo largo de la historia. Con ustedes, mi amigo y hermano José Galileo. Adelante, Galileo, tienes 30 minutos para tu exposición. Muy buenas tardes, amigos que están aquí en el grupo. La idea de esta exposición es aclarar algunos aspectos históricos que a veces se pasan por alto, ya que la Iglesia Católica tradicionalmente recurre a la historia y recurre a la antigüedad para asegurar que es la Iglesia verdadera, ¿no? Esa es como su mayor prueba, según ellos. Bueno, existe una falacia que se llama la falacia ad antiquitatem, que consiste en eso, en querer probar algo como verdadero por su antigüedad. Entonces, lo que vamos a ver en este rato es de que la antigüedad de la Iglesia Católica no asegura para nada que sea la Iglesia verdadera. De hecho, esa misma antigüedad que tiene la Iglesia Católica se viene en contra de ella cuando analizamos ciertos aspectos bíblicos y ciertos aspectos históricos. Entonces, para empezar, ubicándonos en la Biblia, Jesús ya había dado una advertencia de lo que sucedería con el cristianismo verdadero. Ahí en Mateo capítulo 13, pues él ya había anunciado lo que sucedería a la muerte de los apóstoles. En su famosa parábola o ilustración del trigo y la cizaña, Jesús advierte de que el diablo sembraría la cizaña a la muerte de los apóstoles. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que mientras los apóstoles estuvieran vivos, la congregación cristiana se mantendría fiel a la verdadera palabra, a las verdaderas enseñanzas de Cristo. De hecho, los apóstoles y los ancianos de la ciudad de Jerusalén, que fue la primera congregación cristiana, formada y establecida en el año 33 de la era común, en la fiesta del Pentecostés, esta primera congregación cristiana se componía de varios episcopos o presbíteros, ancianos, que la dirigían. Bueno, estos ancianos más los apóstoles eran los que tomaban las decisiones, eran un cuerpo o eje central del cristianismo primitivo, cumpliendo lo que dice Efesios 2:20, que el fundamento serían los apóstoles y profetas, pero el fundamento real, la piedra real sería Jesucristo. Que a propósito, la Iglesia Católica dice arrancar de las palabras de Cristo a Pedro en Mateo 16:18. Pero un análisis del contexto de este versículo nos indican de que para nada la Iglesia Católica arranca en esta fecha, en este acontecimiento, y para nada Pedro es el que tiene la primacía sobre los demás apóstoles. Vamos a ver un pequeño análisis sobre eso. Muy bien, entonces en ese texto de Mateo 16:18, pues es el que se usa como base en el catolicismo romano para decir de que Pedro fue designado por el propio Cristo como el, digamos, el príncipe o la piedra principal o la primacía sobre la congregación cristiana, a Pedro, el apóstol. ¿Es verdad esto? Bueno, hay varias pruebas de que no es verdad. La primera es la misma terminología del texto, ¿no? Porque cuando se habla de Pedro, se habla en género masculino, del griego Petros, mientras que cuando se habla de Petra, cuando Jesús dice sobre esta Petra será edificada mi iglesia, ya aquí el género cambia, ya no es el masculino, sino el femenino, y ya no significa, como en el caso de Pedro, un trozo de roca, sino una roca principal, una peña o masa rocosa. Entonces, hay diferencia entre Petros y Petra. Ahora, ¿cómo sabemos por el contexto de que cuando Jesús dice que sobre esta Petra se edificará mi iglesia,
no se refería a Pedro sino a él mismo, sino al propio Jesús. Bueno, primer punto, el contexto. Todos los versículos precedentes anteriores vienen hablando de un tema principal, ¿cierto? De un eje de la conversación, que es el propio Cristo, la identidad de Cristo. Porque Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y ahí es donde Pedro hace la declaración de que es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces, cuando Jesús pasa a decir, sobre esta roca o sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se está refiriendo a él, porque el asunto viene hablando de la identidad de él como Cristo. Ahora, otro aspecto para comprobar de que aquí no se refiere a Pedro, sino a Cristo mismo, es que esta palabra, esta expresión griega Petra, es usada otras 3 veces más en el Nuevo Testamento. Una es en Mateo 27, donde se usa para la gran roca, la roca grande con la que se tapó la sepultura de Jesús. Pero los otros 2 textos, que son 1 Corintios 10:4 y 1 Pedro 2:5 y 6, hacen la identificación de quién es la Petra, de quién es esta roca o esta masa rocosa. Entonces, si ustedes verifican esos 2 textos, se darán cuenta que la Petra se refieren al mismo Jesucristo. Ya les dejo unos gráficos de la terminología griega para que lo comprueben. Entonces, como conclusión, vemos de que el catolicismo romano no nace ni en la declaración de Pedro, ni tampoco nace en el año 33 de la fiesta del Pentecostés. Claramente la congregación cristiana tenía como piedra y fundamento al propio Cristo, no a Pedro. De hecho, el mismo Jesús le dice a Pedro que le dará las llaves del reino para que lo que ate o desate sea atado o desatado. Pero esa misma potestad se la da a todos sus discípulos en Mateo 18:18. A todos los discípulos le dio la misma potestad, o sea, todos tenían la misma autoridad. De hecho, Jesús condenó el que los discípulos pidieran autoridad o quisieran el primer puesto. Vemos el ejemplo en el caso de Andrés y Santiago, ¿no? Que su mamá le pedía a Jesús esa primacía y Jesucristo se negó a darla. Entonces mucho menos iba a dársela a Pedro, ¿no? Y no hay absolutamente ningún testimonio en las Escrituras que nos indiquen de manera clara de que Pedro tenía la primacía. Solo el hecho de que Pedro aparece mucho, pero eso no le da la primacía. Inclusive en el primer concilio o la primera reunión de toda la autoridad cristiana, que fue en el año 49 en la ciudad de Jerusalén, que está ahí en el libro de los Hechos capítulo 15, el que toma prácticamente la decisión, ¿cierto? En esta reunión es Santiago, el hermano del Señor, no Pedro. Pedro solo da un testimonio o cuenta una experiencia, pero no es el que toma las decisiones. Las decisiones las toma Santiago. Pero a su vez vemos de que eran todos los ancianos de Jerusalén y los apóstoles los que se reunieron para tomar estas decisiones. Y así lo hacían en la iglesia cristiana primitiva. Ahora nos vamos a una segunda fecha a la cual, digamos, recurren los católicos para decir de que ahí está su iglesia católica. Y es el año 607. Más concretamente, la carta a los esmirniotas de Ignacio de Antioquía. Bueno, los católicos afirman de que cuando Ignacio de Antioquía dice que donde está el obispo o donde está el presbítero o episcopo, ahí está la iglesia universal, pues está hablando de que ya existía la iglesia católica como tal y de que ahí Ignacio de Antioquía está dando el nombre de su iglesia. Pero vamos a comprobar con la misma enciclopedia católica de que eso no es así. Noten entonces lo que dice la enciclopedia católica al respecto. Dice, la palabra católico, católicos de catolou, a través de todo, es decir, universal, aparece en los clásicos griegos, por ejemplo, en Aristóteles y Polibio, y los padres de la iglesia la usaron libremente en lo que podemos llamar su sentido primitivo y, ojo, no eclesiástico. Así encontramos frases como las siguientes: la resurrección universal, de Justino Mártir; la bondad universal de Dios, de Tertuliano; los 4 vientos universales, de Ireneo, donde podemos hablar entonces de una resurrección general, la bondad universal o absoluta de Dios o los 4 vientos principales. Entonces, parece que en este uso la palabra se opone a Américos parcial o a Idios particular.
Bueno, ahí la Enciclopedia Católica es muy clara al decir de que cuando Ignacio de Antioquía utiliza la palabra universal para la iglesia, no está hablando de ningún denominativo, sino simplemente está dando un calificativo. La iglesia era universal porque predicaba y estaba en todo lugar, por lo menos del mundo conocido de su época, como dice Hechos 1.7. Pero nunca se usó de manera eclesiástica en el siglo segundo ni en el siglo tercero. Se hablaba de que la iglesia era universal, pero habían otros términos que también se utilizaban para la iglesia. Por ejemplo, se utilizaba la palabra ortodoxia, ¿cierto? Que era esa palabra verdadera. Se utilizaba la palabra mártir para también, que significa testigo, porque estos cristianos eran testigos de Cristo y testigos del Padre y daban su vida en sacrificio. Entonces note cómo la misma Enciclopedia Católica nos dice que Ignacio de Antioquía no le está dando un uso eclesiástico. Vamos a ver otra parte que dice, el término universal por lo visto fue usado como una generalidad en el siglo segundo y muy pocas veces de manera eclesiástica. Bueno, esto lo dice otro texto. Mientras que términos como iglesia de Dios, ortodoxia o mártir, testigo, fueron usados cientos de veces. Entonces, atribuir prueba al uso general del término sería como si yo dijera que mi enciclopedia de historia universal, entonces es católica por ser una enciclopedia de historia universal. Entonces, simplemente es un calificativo, más no un denominativo. Entonces, si la Iglesia Católica no nace en el 33 y menos en la declaración de Jesús, de Pedro, si la Iglesia Católica no nace tampoco en el 107, el nombre por lo menos, como mínimo, entonces pasemos a una tercera fecha tentativa del catolicismo, que es el año 175, entre 175 y 180. Bueno, ¿por qué es importante esta fecha? Porque aquí Ireneo de León, uno de los padres de la iglesia, de los escritores patrísticos, en su serie de libros contra las herejías, él se propone, para combatir el gnosticismo, dar una prueba de sucesión en las iglesias principales, ¿cierto? De cómo hubieron obispos que vienen desde la época de los apóstoles. Entonces él dice lo siguiente, podríamos enumerar a los obispos que fueron establecidos por los apóstoles en las iglesias y a sus sucesores hasta nosotros, pero como las sucesiones de todas las iglesias serían demasiado largas de enumerar, tomaremos solo una de ellas, la iglesia más grande, más antigua y conocida por todos, que los dos apóstoles más gloriosos, Pedro y Pablo, fundaron y establecieron en Roma. Entonces, de esta cita de Ireneo se pueden sacar varias conclusiones. Bueno, la primera es de que él no se proponía establecer una línea papal, ni siquiera usa nunca el término papa, ya que este título fue adquirido por la iglesia romana siglos más adelante. Él no se propone dar una lista papal, ¿no? Él simplemente se propone de cada una de las iglesias más importantes dar una línea de los obispos, porque el título papa no existía todavía. Pero como él sabe que eso es muy extenso y muy complicado, mencionar todas las líneas de todas las ciudades y todas las congregaciones, entonces él dice, bueno, vamos a hacerlo solo con la más importante, la de la capital del imperio. O sea, que supuestamente para él era la más importante, pero en realidad todos sabemos de que la iglesia más importante y la primera formada, contrario a lo que dice Ireneo ahí, fue la iglesia de Jerusalén. La congregación de Jerusalén fue la que primero se formó, no la de Roma, como dice él, que fue la que primero se formó. Y hay otro problema también en el texto de Ireneo, y es de que él dice que esta iglesia o congregación la establecieron o fundaron Pedro y Pablo, cuando vemos en las cartas de Pablo de que la congregación ya estaba fundada desde mucho antes. Probablemente esta congregación se fundó de los cristianos que estuvieron en la fiesta del Pentecostés, o de los que se hicieron cristianos, perdón, y acudieron después nuevamente a la ciudad de Roma, de donde eran oriundos, y ahí entonces empezaron lo que fue la congregación de Roma. Entonces ya vemos dos mentiras de parte de Ireneo. La primera, que era la congregación más importante, y la segunda, que la fundaron Pedro y Pablo. Y hay un tercer problema para el catolicismo romano, ¿no? Porque dice que la establecieron Pedro y Pablo, no dice que Pedro. Entonces, significa esto entonces de que
de que Pablo también entra a ser papa, de que Pablo también tenía la primacía. Entonces ahí hay una cuestión que es debatible, ¿no? Entonces ya vemos de que tampoco en el año 175 se da una prueba de sucesión papal. En realidad, si nosotros analizamos lo que son los papas, los supuestos papas de los primeros 300 años del cristianismo, en realidad vemos de que son casi todos unos fantasmas. Son personas de las cuales no se tienen muchos datos, de las cuales se dijo mucho después de que eran papas, sobre todo en el siglo IV, pero vemos ahí cómo se manipuló la historia por parte del catolicismo romano cuando fue establecido como iglesia oficial del Imperio Romano. Entonces, digamos, las prebendas y todo el favoritismo que los emperadores romanos le entregaron a esta iglesia hicieron de que ellos pudieran manipular inclusive textos antiguos, porque muchos han desaparecido y otros han sido, digamos, interpolados, como lo dice Dionisio de Corintio en el siglo II, o como lo dice el mismo Hegesipo. Es importante tener en cuenta de que el cristianismo, a pesar de que después de la muerte de los apóstoles inicia una gran apostasía, predicha también por Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, o sea, es importante tener en cuenta de que la apostasía no corrompió las doctrinas de manera total, sino que fue de manera total y digamos rápida, sino que fue un proceso gradual, un proceso, por decirlo así, que hubo una evolución de la luz de las escrituras a la oscuridad de la iglesia romana. Entonces, muchas creencias empezaron a cambiarse a partir del siglo II. Por ejemplo, el celebrar la cena del Señor cada año, el 14 del Nisan, el 14 del primer mes. A los cristianos primitivos se les conocía como cuartodecimanos por celebrarla cada 14 del Nisan de cada año. Inclusive hay una carta muy importante, ¿cierto?, de Polícrates de Éfeso, donde él menciona de que definitivamente era la iglesia romana la que estaba corrompiendo el asunto de esta celebración. Otras creencias también empezaron a surgir, como ya en el siglo III, como el de las tres hipóstasis de Plotino, que empezaron a asimilarse a las tres personas de la Trinidad. Expresión que se usaba por primera vez por Tertuliano y desarrollada después por Orígenes, por Atanasio y culmina en el Concilio de Nicea. Otro aspecto importante del cristianismo primitivo es su sistema de organización, ¿cierto? Primero, los cristianos primitivos se reunían en casas particulares, e incluso esta costumbre de utilizar casas particulares o aposentos particulares llegó hasta el propio siglo III. Hay un yacimiento que se llama Dura Europos, que es una casa cristiana del siglo III de más o menos el año 250, 230, 250, donde se puede ver con claridad este asunto. Las basílicas y los grandes templos empiezan a aparecer, es en el siglo IV cuando Constantino da libertad al cristianismo. Como premio a las persecuciones, Constantino les otorga algunos de los templos paganos o basílicas paganas para que ellos empiecen a realizar ahí sus cultos. Entonces ahí es donde nace el uso de las basílicas, pero anteriormente, hasta el siglo III, eran casas de adoración, eran aposentos que se utilizaban particulares. Ahí vemos entonces en la ilustración lo que es el yacimiento de Dura Europos, de cómo se ha construido la maqueta de cómo era esta casa, donde los cristianos hacían sus reuniones típicas. Y dice Tertuliano también en su Apología de que los cristianos se reunían para discursar sobre la Santa Palabra, para mencionar acontecimientos tanto del presente como del futuro, para darse en ánimo, darse en un estímulo espiritual y para digamos, animarse mutuamente contra las persecuciones y contra el rigor de los tiempos. Y dice Tertuliano también que inclusive en estas reuniones, en estas congregaciones, se establecían lo que era la disciplina de la expulsión para todo aquel que no estaba conforme al camino o que no estaba actuando correctamente. Otro punto también a tener en cuenta es que en el cristianismo primitivo, sobre todo de los primeros 3 siglos, no existía el uso de imágenes de manera idolátrica.
No existía ni la veneración ni la adoración de imágenes religiosas. De hecho, la mayoría de escritores cristianos se oponían a ello, como lo vemos en la carta de Diosneto, como lo vemos con el caso de Tertuliano, como lo vemos con Minuncio Félix y otros escritores patrísticos. A veces el catolicismo suele traer a colación como prueba lo que son algunas imágenes de las catacumbas, pero cuando uno analiza las catacumbas se da cuenta de que básicamente se utilizaban algunas imágenes de manera simbólica. En las catacumbas no se adoraban cristos, no se adoraban vírgenes, no se adoraban, estatuas. Simplemente se hacían algunos frescos sobre el bautismo, sobre símbolos cristianos, pero era un material simbólico, ¿cierto? Ilustrativo, más no idolátrico. Otra característica del cristianismo primitivo fueron las persecuciones, como por ejemplo una de las más fuertes, la de Decio en el año 250. Incluso muchos cristianos, fue tan fuerte la persecución que muchos cristianos renegaron de su fe y fácilmente cedieron ante las autoridades romanas. A estos cristianos que cedieron se les conoció como los Lazis o los Lazos, que eran tratados como apóstatas. Hubo una controversia para ver si se les recibía de nuevo o no cuando cesó la persecución. Algunos estaban a favor, otros no. Otros con penitencia se decía que se podían recibir nuevamente. Pero bueno, otra gran persecución fue la de Diocleciano, ya empezando el siglo IV, año 300, 304. También fue una persecución bastante fuerte y se dice que inclusive se destruyeron muchos documentos cristianos. Pero un año clave para el cristianismo es el 311, ya que Galerio, un antiguo perseguidor de los cristianos, un emperador, decidió decretar el cese de la persecución para los cristianos por medio de un edicto, el edicto de Galerio. Sin embargo, el edicto más importante de todos viene un año después, que es el famoso edicto de Milán, otorgado por Constantino el Grande. Sabemos todos la historia de su batalla en Puente Milvio, que dice que asegura él haber visto en una visión el símbolo de la cruz, que en realidad algunos dicen que fue más bien un símbolo solar, ya que Constantino era un adorador del sol. Incluso hasta el año 321, siendo ya el cristianismo libre por medio de este edicto, el mismo Constantino, favorecedor de los cristianos, proclama el día del sol, el día domingo, como el día venerable del sol en el cual todo mundo debería descansar. Entonces, a pesar de que, digamos, Constantino dio libertad al cristianismo, no era cristiano de corazón, realmente seguía practicando el paganismo. Y es aquí donde entramos ya en la etapa clave del cristianismo primitivo, en donde empieza a nacer lo que es la Iglesia Católica Romana. Ya las bases filosóficas estaban establecidas, ya digamos la unión al Imperio Romano estaba establecido. En el año 314 precisamente, después de la legalización del cristianismo en el Imperio Romano, pues estos cristianos que habían obtenido poder de parte de Constantino por medio del concilio de Ancira, denuncian lo que era la adoración a los cultos paganos y empieza la persecución de cristianos hacia paganos. Entonces se dice que fueron destruidas muchas imágenes, muchos templos e incluso fueron masacrados muchos sacerdotes paganos. Obviamente los cristianos no estamos a favor del paganismo, ni de las estatuas, ni de la adoración pagana, pero tampoco era el camino que quería Cristo, ya que él en Juan 13, 34 y 35 dijo de que los cristianos se darían a conocer por el amor, más no por ser perseguidores ni por ser asesinos. Entonces, ya en pleno poder, digamos, la iglesia cristiana en el Imperio Romano empieza a efectuar su metamorfosis, y es en el año 380 donde viene el año clave, donde podemos decir de que nace oficialmente el catolicismo, y nace oficialmente del edicto de Teodosio, ya que Teodosio dice que ese cristianismo basado en el concilio de Nicea, como por medio de la proclamación de la doctrina de la Trinidad, seguirá de ahí en adelante siendo el cristianismo oficial y se llamarán católicos. Es ahí donde el emperador Teodosio, digamos, da origen
oficial a lo que es la Iglesia católica, apostólica y romana. Anteriormente la Iglesia cristiana era perseguida. La Iglesia cristiana estaba libre de la idolatría. La Iglesia cristiana, aunque con muchos debates teológicos, por lo menos intentaba buscar la verdad. Pero a partir de este edicto, el cristianismo proclamado como oficial en el Imperio Romano se convertiría en una máquina asesina a lo largo de todos los siglos. Y es por razón de que el edicto de Teodosio, aparte del título de católicos, contenía algo más. Voy a leer parte del edicto. Dice: autorizamos a los seguidores de esta ley que asuman el título de católicos cristianos, pero por lo que se refiere a los otros, pues, en nuestro juicio, ellos son locos insensatos. Decretamos que sean señalados con el ignominioso nombre de herejes y no pueden pretender dar a sus conventículos el nombre de iglesias. Ellos sufrirán, ojo, aquí viene la parte clave, ellos sufrirán en primer lugar la represión de la condena divina y en segundo lugar el castigo de nuestra autoridad, que de acuerdo con el deseo del cielo decidirá infligir. Entonces, el edicto dejaba claro de que estos cristianos, digamos ya bajo el concepto trinitario, se llamarían católicos de ahí en adelante. Eso se estableció primero. Y segundo, los que no estuvieran de acuerdo serían tratados de herejes, serían perseguidos y se les aplicaría todo el peso de la ley. En este caso, de la ley divina, o en otro caso, el de la misma ley eclesiástica. Pero llegaría algo que agravaría el asunto. Lo que agravó el asunto fue el hecho de que escritores de la talla de San Agustín o de la talla de Tomás de Aquino, siglos más adelante, cometieron el error de autorizar la represión, la persecución e inclusive el castigo y la muerte de los que se fueran considerados herejes. Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en la Suma Teológica de Tomás de Aquino, donde él dice de que la Iglesia y las autoridades están en todo su derecho de castigar a los que no estén de acuerdo con la Iglesia. Y es esta la base teológica que sirvió para iniciar la maquinaria asesina que aparecería en el año 1184, que es la Inquisición de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y la Inquisición será ya tema de otra charla, de otro diálogo, porque a partir de ese año empieza lo que es la persecución y la muerte de miles y tal vez millones de personas a lo largo de todos los siglos. Conducta que en cierta época también copiarían los protestantes. Pero entonces, en conclusión, vemos de que la Iglesia Católica no nace de la Biblia, ni nace de los primeros siglos del cristianismo, que estaban al margen de la idolatría, al margen de perseguir a otros, al margen de matar personas, ya que, como les dijo Jesús, se conocerían por el amor. La Iglesia Católica nace es cuando se fusiona el Imperio Romano con ese cristianismo niceno, y cuando por medio de edictos se autoriza el nombre de católicos romanos y se autoriza la persecución y el castigo hacia los que no estén de acuerdo. Y es importante tener en cuenta de que incluso estos obispos romanos empezaron a adquirir cada vez más poder, hasta el punto de que ellos nombraban los emperadores, hasta el punto de que un emperador como Graciano decide abandonar el título de sumo pontífice por considerarlo anticristiano, e inmediatamente el obispo de Roma lo atrae para sí y se autoproclama sumo pontífice. De ahí en adelante todos los papas serían llamados sumos pontífices. Qué hipocresía, ¿no? Utilizar un título que fue desechado por un emperador romano por ser pagano. Aparte de eso, se empezó también a utilizar el título de papa. Entonces en resumen, y para finalizar, la Iglesia Católica Romana es el producto de la evolución de la apostasía predicha por Cristo y predicha por Pablo, pero es el producto a su vez de la unión entre el poder romano, el poder de los emperadores y sus edictos, con los obispos de esta ciudad. Bien, gracias caballero Galileo por tu exposición de 30 minutos sobre este tema histórico. Ahora vamos a abrir el grupo. Tendrán
los del grupo 5 preguntas para el caballero Galileo. El que quiera hacer una pregunta, obviamente con respeto y pregunta seria. Adelante, el que quiera participar, tiene 1 minuto para hacer una pregunta. José Luis, solamente tengo una pregunta para vos. ¿Por qué la Iglesia Católica proclama que es la Iglesia verdadera? Porque el primer Papa fue León I, ¿sí o no? Bien, Elmis, ahí tienes razón, ¿no? El título de Papa no se usó en los primeros siglos como atributo del obispo de Roma, como supremacía del obispo de Roma. Como usted dice, fue un título de siglos después que se usó. Entonces la Iglesia Católica simplemente es parte de todo ese conglomerado de iglesias que hubieron en los primeros siglos del cristianismo, parte de toda esa división que hubo cuando inició la apostasía, porque en el siglo I los apóstoles protegían la verdad de las escrituras, pero al morir los apóstoles se desarrollaron todas estas clases de doctrinas diferentes, y es ahí donde, digamos, el obispo de Roma, siendo de la capital del imperio, y cuando sobre todo entra en unión con el emperador romano, pues aprovecha la oportunidad para establecerse como el más importante o el que tenía la primacía. Pero cuando estudiamos el tema de la sucesión papal y el tema del cristianismo primitivo, vemos de que el catolicismo no tiene ninguna base para reclamarse la verdadera, y mucho menos con el comportamiento asesino que tuvo durante siglos. Bueno, José, te voy a hacer una pregunta respecto a lo que los católicos dicen. Se jactan ellos de que ellos tienen la tumba de Pedro, la tumba de todos los apóstoles está en el Vaticano, y de que ellos nos dieron la Biblia. ¿Qué me podrías decir al respecto? ¿Tiene alguna base esto que dicen esta gente para decir que porque ellos tienen esas cosas que ellos consideran como historia, como arqueología para ellos, que supuestamente los apoya a ellos como para hacer la iglesia verdadera? ¿Qué me podrías decir al respecto sobre eso? Bien, lo primero es que hay que entender de que cuando la iglesia de Roma adquiere el poder, ¿cierto? Bajo la bendición de los emperadores romanos, pues empieza lo que es el sistema de apropiación de la historia. Entonces ya los libros que se establecieron, digamos, lo que se permitió fue lo que la iglesia aprobaba, pero se destruía y se quemaba lo que no aprobaba la iglesia. Entonces ahí se perdieron muchos documentos, y pues la iglesia católica solo dejó lo que le convenía, por un lado, ¿no? Por otro lado, la iglesia católica también se apropió de los templos paganos, de territorios, digamos, de riquezas. eh, entonces eso hizo de que la iglesia católica pues pudiera establecer santuarios, establecer lugares de culto y establecer lugares supuestamente, las supuestas tumbas de apóstoles o de personajes santos, supuestamente establecer iglesias en estos lugares, cuando muchos de estos lugares ni siquiera están confirmados de que fueran de esos personajes. Entonces eso por un lado. El asunto del canon bíblico que estableció Dámaso, ¿cierto? Y que se estableció en la Vulgata por medio de Jerónimo, pues es un canon falso, ya que todos los compiladores de la patrística anterior a Dámaso habían rechazado los libros deuterocanónicos. Por ejemplo, lo que es el canon, cierto, que establece Melitón de Sardes, no menciona los libros deuterocanónicos, tampoco los mencionan lo que es Orígenes, los rechaza también. E inclusive el mismo Atanasio y el mismo Jerónimo inicialmente rechazaron estos libros. Entonces el canon que estableció la Iglesia Católica es totalmente falso. Nadie había aprobado los libros deuterocanónicos hasta Dámaso. ¿Me permites hacer otra pregunta? Por ejemplo, la Iglesia Católica dice que vio llegar a todas
las religiones, o como ella les llama secta. Por ejemplo, a los mormones los vio llegar, a los adventistas los vio llegar, a nosotros nos vio llegar, dice, a los evangélicos, a los unicitarios. ¿Por qué se jacta la Iglesia Católica de ser la que Cristo fundó? Solo porque supuestamente, porque ya vimos que no lleva 2000 años de existencia, sino un periodo de apostasía, y todavía había gente que había entrado en apostasía, pero no a un límite cabal. Entonces, ¿por qué se jacta la Iglesia, o por qué ella dice ser la que Cristo fundó? ¿Solo porque dice tener 2000 años? Sí, ese planteamiento se parece mucho al que suelen hacer algunos apologistas católicos cuando dicen: ¿dónde estaba tu iglesia en el siglo XV? ¿Dónde estaba tu iglesia en el siglo XII? La iglesia católica sí ha estado desde la antigüedad, en cambio la de ustedes fue fundada en el siglo XIX o en el siglo XX. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Jesús advirtió de que el campo cristiano sería sembrado, el diablo sembraría cizaña, y así juntos el trigo y la cizaña crecerían hasta el tiempo del fin. Eso indica que después de la muerte de los apóstoles, cristianos verdaderos como cristianos falsos crecieron juntos, ¿cierto? Bajo el campo cristiano. Y es así como hubieron cristianos verdaderos que fueron ahogados por la cizaña. Trigo verdadero fue ahogado por la cizaña, que representaba ese catolicismo romano que vimos fue fundado en el siglo IV. Y como ese catolicismo se hizo tan fuerte en su paganismo, tan fuerte en su idiosincrasia perseguidora, y exterminó, masacró a todos aquellos que se oponían, pues muchos cristianos que querían, digamos, dar a conocer la verdad de las Escrituras eran aplastados. Y muchos otros, aunque no tenían la verdad total de las Escrituras, aunque estaban equivocados también en algunas de sus creencias, pero tenían buenas intenciones, también fueron exterminados. De hecho, la historia está plagada de masacres de parte de la Iglesia Católica en contra de todos esos grupos cristianos que querían investigar las Escrituras. Entonces, así era muy difícil que el trigo se desarrollara, así era muy difícil que el trigo fuera visible. Por eso la profecía de Jesús dice que solo en el tiempo del fin habría una separación. O sea, en el tiempo del fin se vería cuál era la iglesia verdadera. Y claramente la historia demuestra de que la Iglesia Católica no lo es, de que la Iglesia Católica nació del paganismo y se desarrolló por medio de la persecución, por medio de la represión.